José Luis de Villa Pueyrredón, que también hizo su acotación durante la entrevista. Y vamos a los libros. Hoy te traje uno pero fresquito, recién salido del horno, escrito por Tomás Abraham. Es un señor, un reconocido filósofo, escritor con más de 30 libros en su haber, docente. Fue el fundador del Colegio Argentino de Filosofía. Abraham nació en Rumania en 1946 y 2 años después su familia emigró a la Argentina. Pero él se crió acá en Argentina. Y su libro más reciente se llama La matanza negada, autobiografía de mis padres. Y él ahí se plantea muchas cosas, porque como filósofo pensante, se hizo muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llegó a producirse ese genocidio de más de 350.000 judíos en Rumania, donde él nació? Se preguntaba sobre el germen del nazismo, cómo se fabrica un nazi, cómo nace un nazi. Y también tenía preguntas acerca de su identidad judía, entre otras cosas. Muchos temas familiares no resueltos, porque la postura adoptada por sus padres de eso no se habla. No se hablaba de lo que había pasado en Rumania. Los padres se habían casado en el 44. Al año siguiente terminaba la guerra. El día que se casaron, bombardearon su pueblo, Timisoara. Pero ya desde 2 años antes se estaban masacrando judíos. Pero ese año del 44, los nazis le dicen a los húngaros que apuren la solución final. Entonces hay gran parte, más de la mitad fue al exterminio directo, otros a los campos y otros a un sistema de segregación donde, bueno, vivían como en un gueto y los hombres con trabajos forzados. Pero Tomás Abraham sabía que él no sabía por qué sus padres se habían salvado, si gran parte de la familia había muerto. Él sabía que habían sido perseguidos, segregados, su padre en un campo de trabajo forzados, que ellos habían tenido que huir de muchos lados y esconderse, pero no los mataron y encima lograron salir. Bueno, encontró la respuesta en que Ionescu, que era el jefe de gobierno rumano en ese año, él había visto que la guerra estaba tomando un determinado giro, entonces prefirió no apurar esa solución final. Y ahí fue donde los Abraham vieron una oportunidad, un contacto, y se vinieron a la Argentina. Este hombre, Tomás Abraham, volvió a Rumania 50 años después, junto a sus padres, y después 2 veces más solo. Y hubo un cambio en él. Su padre murió en el 2014, su madre quedó enferma, y él tenía tantas preguntas que no tuvieron respuesta, que se las tuvo que arreglar solo. Y en uno de esos viajes fue a Timisoara, al pueblo de sus padres, y encontró que las sinagogas tenían candado. ¿Pero por qué tenían candado? Porque simplemente en Timisoara ya no había más judíos. Porque en Rumania, ya no había más judíos. Y si no había más judíos, no iba a haber más tradiciones, comidas, rituales, recuerdos. No había memoria. Entonces, ante esa realidad, surge en el libro la investigación del antisemitismo de los intelectuales rumanos. ¿Qué parte tuvieron en todo esto? ¿Negaban el genocidio? Ellos decían que fueron los alemanes, no los húngaros. Trató de investigar cómo se fabrica un nazi, y desde su observación lo relaciona con la cultura y lo político más que en el enfoque que habitualmente se le da. Pero vamos, como siempre, al pequeño lado de la anécdota, ¿no? La anécdota en que encontró los datos de su abuelo. Su papá no había conocido a su padre, porque murió cuando era muy chiquito. Él, Tomás Abraham, encontró la tumba donde estaba su abuelo, un monolito de piedra, y lo llevó a su padre, y su padre pudo abrazar al suyo propio en ese monolito y lloró. Y lloraron los dos. Y fue uno de los grandes gustos que se dio. Y en 2020, en los primeros días de la pandemia, en el primer encierro, fue donde le agarró esta necesidad de contar todo eso que se le juntó dentro y nació este libro. Este libro
que promete ser muy interesante. La matanza negada. Autobiografía de mis padres, de Tomás Abraham.